Continuamos hablando con el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal. Doctor, vamos a ver, hoy Trump al salir de la corte no hizo un comentario político, no habló nada legal. Adelante. I've seen some very bad news come out on inflation, on the economy, on the EV mandate, electric vehicle mandate, how crazy it is. It's going to destroy our country. It's so crazy. But I saw something today that's maybe worse than anything. President Xi of China, I know him well, and President Putin of Russia, I know him well. They're right now together working on plans where they combine, where they get together and do damage, because that's ultimately what they're thinking about, doing damage. Bueno, en lo que tiene razón es que una alianza ruso-china es un dolor de cabeza en estos tiempos, ¿no? Hay muchas cosas que son un dolor de cabeza en estos tiempos. Esta administración ha mandado el mensaje a nuestros enemigos en el mundo ideológicos que los Estados Unidos realmente no son tan fuertes como lo debiera ser, y ha permitido la proliferación de estos acuerdos basados en lo que aparentan los Estados Unidos ser no tan fuertes como deberían ser o tan fuertes como han sido a través de los años. Pero bueno, eso es una cuestión de política. Yo me alegro mucho de que no haya hablado del caso y que haya hablado de algo que tenga que ver con la campaña, que tiene razón, pero me alegro que eso haya sido así y no de la otra forma. Volvamos a los temas legales. El presidente Biden invocó sus privilegios ejecutivos para que el Departamento de Justicia no le entregue al Congreso los audios de sus entrevistas con el fiscal especial, con Robert Hur, quien investigó el caso, como saben, de los documentos clasificados retenidos por Biden. Y ahora la Comisión Judicial y de Supervisión de la Cámara de Representantes está contemplando declarar en desacato al secretario de Justicia, al propio Merrick Garland, quien rechazó las peticiones congresionales para que entregaran los audios. El Departamento de Justicia entregó a la Comisión las transcripciones de esas entrevistas, pero no los audios. Además, se sabe que aquí el tema es si aparece o no en esas grabaciones Biden, como lo describió el fiscal, como una persona anciana que incluso ya no podía recordar hechos concretos. Esta invocación de privilegios ejecutivos, ¿qué significa desde el punto de vista legal? Realmente después del caso de Nixon no hay ese privilegio ejecutivo para tú poder interferir con el derecho y el deber que tiene el Congreso de supervisar ciertas acciones de otras partes del gobierno. Los Estados Unidos hasta el momento goza de una democracia que está basada en la separación de poderes. La separación de poderes quiere decir que tienes el Ejecutivo, que comprende también el Departamento de Justicia, que hace investigaciones. Pero tienes también el Legislativo y tienes el Judicial. Entonces, cada uno de esas partes del gobierno se chequean y se balancean y tienen poderes de supervisión para poder pedir documentos para poder hacer esa función. Y donde existe un objetivo congresional legal, constitucional, de supervisar esas acciones del Ejecutivo, tienen todo el derecho de emitir supinas, órdenes de comparecencia y órdenes pidiendo documentos. En este caso, el Departamento de Justicia entregó documentos que son los transcriptos de lo que hablaron durante la investigación con el presidente Biden. Una investigación que, por cierto, ya queda totalmente terminada cuando el fiscal Hur decide que no va a presentar cargos por esas razones médicas que él identifica que el señor aparentemente tiene problemas de memoria, que es una persona mayor y que aunque haya cometido esos crímenes, es una persona mayor y no se le debe acusar. Eso es para que la gente piense acerca de eso y tenga sus propias opiniones. Pero con respecto a lo otro, que el Congreso y ese comité del Congreso en específico tiene derecho a esas grabaciones de la misma forma que lo tenían cuando la Corte Suprema le negó el privilegio a Nixon, después en aquel caso cuando Nixon tuvo el problema con las grabaciones y con Watergate. Que ya se emitió esa determinación. El gobierno, el Departamento de Justicia tiene ahora que realmente cumplir basado en ese dictamen
cumplir con la orden de entregar esa documentación y esos audios al comité congresional. La respuesta de Garland es que él no considera que va a entregar eso y le recomienda al presidente, porque Garland es el que le recomienda al presidente que utilice el privilegio para no entregar los documentos, para no entregar las grabaciones. Realmente Biden no es quien los tiene, pero es el que tendría en todo caso un privilegio para que no pudieran entregarlos. Lo que está diciendo Garland es: ejecuta el privilegio para entonces nosotros no tenerlos que entregar. Pero al final creo que los tiene que entregar. Al final es parte de la jurisdicción congresional de pedir esas grabaciones y realmente es parte de cómo funciona nuestro gobierno. No importa para lo que piense Garland que lo van a utilizar en ese comité o cómo lo utilizarían los republicanos en términos de lo que puedan encontrar ahí. Lo que importa es que tú tengas una base constitucional para pedirlos, y yo pienso que esa batalla la debe ganar el Congreso, bueno, el comité del Congreso. La Cámara de Representantes está contemplando declararlo en desacato. Vamos a ver de todas maneras cómo se defiende Merrick Garland. Adelante. The Justice Department is a fundamental institution of our democracy. People depend on us to ensure that our investigations and our prosecutions are conducted according to the facts and the law and without political influence. We have gone to extraordinary lengths to ensure that the committees get responses to their legitimate requests. But this is not one. To the contrary, this is one that would harm our ability in the future to successfully pursue sensitive investigations. Sí, porque él dice que los republicanos van a coger esos videos, claro, esos audios, y los van a editar a su conveniencia para hacer campaña política. Pero si eso fuera así, como dice Garland, el fiscal general Garland, si eso fuera así, entonces nunca el Congreso, si Garland puede determinar y el Departamento de Justicia puede determinar cuáles son las reglas, cuáles son las peticiones legítimas del Congreso en su función de supervisión bajo nuestra separación de poderes, entonces eso quiere decir que básicamente el Ejecutivo, a través del ejercicio del privilegio, puede hacer lo que le dé la gana para impedir la función de supervisión del Congreso. Pero eso realmente no es así, y quien decide al final es la Corte. En términos del desacato y lo que podría constituir un desacato, se puede hacer una recomendación al Departamento de Justicia. Entonces, piensa un momento. ¿Se puede declarar en desacato a la principal figura de la justicia del país? Sí, pero piensa exactamente. Fíjate que estamos en terreno nunca antes transitado. Si ahora el Congreso de los Estados Unidos decide que Garland está en incumplimiento del subpoena, entonces tiene que hacer una recomendación al Departamento de Justicia para que lo encaucen precisamente, exacto, para que lo encaucen precisamente el Departamento de Justicia al señor por un desacato del Congreso, que es un crimen. ¿A quién le toca esa tarea? Bueno, esa tarea sería interesante porque tendrían entonces que designar a alguien un fiscal especial o de alguna manera. O sea, yo nunca he visto una situación donde el fiscal general de los Estados Unidos esté potencialmente en desacato del Congreso. Esto, como tantas cosas que estamos viendo ahora, es totalmente nuevo, porque todo lo que está sucediendo hoy responde a una dinámica nunca antes vista. Estamos en un lugar en esta nación y en un momento importante donde las instituciones están gobernadas en parte por personas o dirigidas por personas que tienen un interés político en cómo decidir estas cosas. Cuando la política y las leyes se intersectan y empieza ese problema y esa tensión entre una cosa y otra, lo último que vas a encontrar es justicia. Por eso yo aquí llego al punto de, en Colombia el fiscal general no lo nombra el presidente. Y aquí no entiendo, o sea, yo entiendo que la fiscalía representa al gobierno, ¿no? Claro. Pero no al Ejecutivo. ¿No debería eso cambiarse? Ha funcionado hasta ahora. El problema no son las instituciones de este país. No. El problema son las personas. Lo que tú esperas que una institución vaya a hacer. ¿Cómo tú vas a decir que claramente lo que él está diciendo tiene razón? Nosotros confiamos en el Departamento de Justicia para que lleve a cabo investigaciones y las lleve de una forma correcta de acuerdo a la ley. Pero ellos no operan en un vacuum. Pero déjeme volver atrás. ¿El presidente puede destituirlo?
El fiscal general de los Estados Unidos sirve a la conveniencia del presidente de los Estados Unidos. ¿Y eso está bien? Es como siempre ha sido, es así. Lo selecciona el Pero presidente, ahora mira cómo se usa. selecciona el presidente, lo confirma el Senado. De la misma forma que funciona. No la Cámara Baja. No, lo confirma el Senado. Entonces, eso quiere decir que una vez confirmado, él lo puede destituir o le puede pedir la renuncia el presidente. Pero ¿cómo el presidente... ¿Y la destitución la tendría que confirmar el Senado también? No, el presidente lo puede destituir. Pero lo que sucede es que... Yo veo ahí a alguien claramente preocupado, por supuesto. Pero ¿quién va a destituir al fiscal general? Si es el presidente de los Estados Unidos, en este caso el presidente de los Estados Unidos se siente protegido por el fiscal general, que es el que le sugiere que utilice un privilegio que debería de saber, basado en la decisión de Nixon, que eso realmente no es algo apropiado. Si tú has terminado con una investigación y tú has llegado al punto donde tu fiscal especial te ha dado una determinación y tú la has aceptado, porque hemos visto el reporte del señor Hur, la cantidad de páginas que tiene y todas las disertaciones que tiene, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu problema entregándole al Congreso la base de cómo fue que se llegó a esa decisión? Vamos a ver qué sucede. Está interesante. Muchísimas gracias, Gracias a ti, doctor, por haber estado con nosotros. Cuando regresemos hay que hablar de